Ok, bienvenidos, bienvenidas. Este es mi estudio y si vieron la intro es un desastre antes de acomodarlo todo. Pero hoy estoy muy contento. Hoy es 25 de abril del año 2022. Así que si hoy, justamente hoy, 25 de abril, estás viendo este video, simplemente estoy diciendo la fecha para que sepas de que el mismo día en que lo grabo es el día en que lo subo a todas las redes sociales. Déjenme ajustar aquí esto un poquito más abajo para que me dure la batería, porque parece que no cargué bien este laptop. Pero bueno, ¿por qué grabo y subo el mismo día? Eso es una buena pregunta. Básicamente porque soy tremendamente indisciplinado. No tengo la disciplina que otros amigos míos, otros podcasters tienen de grabar capítulos con anticipación y ver cómo es que van acomodándolo poco a poco. En mi caso, y soy culpable de eso, me siento, anoto un par de cosas, me pongo a grabar y sería. Y después edito muy poquitito. Y además, porque no tengo un equipo de personas cerca mío que quiera comprometerse con el tema del podcast y que me hagan grabar algo y contener la ansiedad que me provoca tener que publicarlo inmediatamente. Es una cuestión mía, es una cuestión muy ansiosa, pero bueno, oye, a lo mejor primera vez que te topas conmigo, no me conoces, no tienes idea de quién soy yo. Mi nombre es César Soto, soy chileno, estoy viviendo en la ciudad de Austin y en este lugar estamos desarrollando todo un proyecto de plantación de iglesia que se llama Amor Original. Estamos muy contentos con lo que hemos podido alcanzar hasta ahora en la comunidad online y también poco a poco haciendo crecer la comunidad en persona. Y ha sido todo un desafío y bueno, doy gracias a Dios que puedo tener esta oportunidad de estar acá haciendo este podcast. Cada podcast que yo hago, porque he hecho otros, de ahí voy a hablar de eso, corresponden a una causal muy puntual. Sin ir más lejos, el podcast anterior, Sobrevivir con Fe, lo hice en un momento en donde realmente yo necesitaba un medio de desahogo, un medio de hablar de un montón de cosas que en mi contexto no podía hacerlo de forma tan abierta, aunque siempre fui bastante abierto en mis redes y en mis publicaciones, en los libros y todo, pero no tanto de manera vocal y necesitaba hacerlo, ¡pum!, surgió Sobrevivir con Fe. Otra razón por la que hago los podcasts es porque hay un montón de ideas que andan flotando por mi cabeza y que si no las concreto en algo, ya sea escribiendo o armando un video o armando un podcast, siento que andan dando vueltas y que no terminan de cuadrar por completo. Y entonces esto es terapéutico. Y la verdad que esto es súper terapéutico y tiene muy buenos efectos para mí en lo personal, pero me he dado cuenta también que termina teniendo también algunos muy buenos efectos en lo comunitario, porque no me puedo extraer del hecho de que este podcast es para ser compartido, que las ideas son escuchadas por otras personas. Entonces es evidente que en mi interior albergo la esperanza de que todo esto que uno está haciendo no solamente sirva para uno, sino que además, golpeé esto, sino que además pueda servir para alguien más. Que alguien lo escuche y diga, oye, sí, me interesa lo que este personaje que tiene 4 pelos en punta está hablando y voy a seguir escuchándolo. Es fantástico. Si ese es el caso, para ti, compártelo. Comparte el audio que va a estar presente en todas las plataformas. No sé en cuál te lo encontraste, si en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde sea, o te lo encontraste en Facebook o en YouTube, donde sea. Si puedes compartirlo, va a ser súper bueno. Te lo voy a agradecer de todo corazón. Ahora, mucha gente me ha preguntado, oye César, ¿qué va a pasar con el podcast anterior, con Sobrevivir con Fe? Algunos de ustedes tal vez me conocen precisamente por Sobrevivir con Fe, un podcast que tenía que ver con deconstrucción y con hablar sobre un montón de temas que en su momento no eran tantas personas los que estaban hablando sobre eso. Mira,
en lo personal, y sigo hablando de temas personales, porque yo no creo en este tipo de idea de que vamos avanzando en la vida siempre de manera progresiva y de que quemar etapas, entre comillas, significa que la etapa anterior no era tan buena o la temática no era tan buena. No se trata de eso. Son cuestiones muy personales. Y personalmente yo sentí que hablar de ese tipo de contenidos ya había cumplido un ciclo para mí. En el tiempo en que surge Sobrevivir con Fe hace ya varios años atrás, eran pocas personas, no tantos, los que estaban hablando de los temas que Sobrevivir con Fe hablaba. Pero gracias a Dios, hay un montón de gente ahora hablándolo y es fantástico que así sea. Entonces, es muy bonito porque me encuentro con un montón de gente que sintió la libertad, experimentó la libertad de ver que delante de un micrófono y de una cámara, o solamente delante de un micrófono, podían hablar un montón de cosas que eran sumamente importantes. Y yo quisiera dar en este momento un pequeño mensaje a todos mis compañeros podcasters y también a mis compañeras que son podcasters. Por favor, sigan adelante, sigan incomodando, sigan siendo ese grano en el trasero de la institución evangélica, porque lo que ustedes están hablando resuena en el corazón de muchas personas. Y lo que ustedes están hablando y la incomodidad que en algunos casos se está provocando gracias a los temas que tocan ustedes, está generando conversaciones, está generando que personas, aún queriendo defenderse de lo que se está hablando, tengan que tomar una decisión reflexiva y tengan que sentarse al menos por un instante a pensarse los temas y a pensarse lo que están creyendo, lo que están proponiendo. Yo no sé si se escucha la lluvia. Hoy había pronosticado lluvia. No me imaginé qué tanta lluvia. Si alguno de ustedes logra escuchar la lluvia, coméntenme qué sucede ahí. Bueno, el caso es que Sobrevivir con Fe, ahí está. Eventualmente, si veo que hay algún tema que calce más con la onda de Sobrevivir con Fe, posiblemente lo reactive, pero por ahora ahí está bien. Si tú quieres seguirlo, con truenos y rayos. Si tú quieres seguirlo, está en todas las plataformas, anda, búscalo, compártelo. Para mucha gente ha sido una compañía en tiempos de pandemia o en tiempos de construirse durante la pandemia. Así que ustedes vean qué hacen con ese podcast. Personalmente siento que debo moverme a reflexionar sobre otros temas. Y eso lleva a preguntarnos entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Y ahora qué? ¿De qué se trata este podcast? Bueno, se lo voy a resumir en una oración. ¿Y ahora qué? Es un podcast que habla sobre la vida y la espiritualidad en medio de la deconstrucción. Así de sencillo. Vida y espiritualidad en medio de la deconstrucción. Perdón que haga esa dicotomía de vida y espiritualidad, porque yo creo que todas las cosas tienen una connotación espiritual. Y no siempre todo lo espiritual tiene una connotación ritual, pero bueno, ese es tema para otra cosa. Pero se trata acerca de eso, de cómo es que vamos reconfigurando nuestros pensamientos, nuestro modus vivendi, a partir del lugar en el que nos encontramos ahora de la deconstrucción. Básicamente, mira, este podcast lo puede escuchar cualquier persona, definitivamente cualquier persona lo puede escuchar. No va a haber mucho lenguaje cristiano ni nada por el estilo. Tampoco, voy a evitar tener que estar hablando de cuestiones estrictamente teológicas. Pero en mi mente yo tengo un espectador, en mi mente yo tengo un auditor. Y mi auditor es precisamente un cristiano o una cristiana que esté transitando por procesos de deconstrucción y que busquen reconfigurar su espiritualidad, la crianza de los hijos, la toma de decisiones, que por supuesto desde la religión resultan muy fáciles, porque de eso se tratan muchos sistemas religiosos, de ofrecer respuestas que la gente busca, y no solamente ofrecerlas, imponerlas. Entonces cuando te deconstruyes a veces quedas o estás en el proceso de deconstrucción, porque no creo que nadie
pueda decir estoy total y absolutamente deconstruido, deconstruida. Si alguien lo afirma, al menos para mí, me parece más una cuestión de arrogancia, más que de entender de que todos estamos en un proceso. Algunos necesitan deconstruir más, otros no necesitan deconstruir. Ojo, paréntesis acá. Hay un montón de gente a la cual la deconstrucción le está doliendo demasiado. Yo quiero decirte que si ese es tu caso, no necesitas seguir deconstruyéndote si no quieres o si ves de que está haciendo mal para ti en ese momento. Se vale hacer todas las pausas en el camino. Se vale hacer pausas temporales, se vale hacer pausas permanentes. Lo que sirva para ti. No tenemos por qué... mira, muchos venimos saliendo de sistemas en que todo lo explican, en que todo lo controlan. No vamos a crear nosotros un sistema desde la deconstrucción que te diga a ti cómo es que debes de construir, a qué velocidad debes hacerlo, qué cosas tienes que repensar, qué cosas no tienes que repensar. No se trata de eso. Así que tú dale con tu ritmo. Pero lamentablemente desde la religión se nos ofrecen respuestas, se nos imponen respuestas y cuando salimos de ese sistema no sabemos en realidad qué hacer. No sabemos cómo reconfigurar la existencia y tal vez este podcast está dirigido, bueno, honestamente, está dirigido a mí. O sea, soy yo el que necesita reconfigurar un montón de cosas. Y si en el proceso lo que a mí me va resultando, te va resultando a ti, fantástico. Y si no te va resultando a ti, es fácil. Busca otro podcast, busca otro espacio y está perfecto. Pero tal vez este proceso lo necesito yo. Sí, definitivamente. Este es un proceso que necesito yo. Es una cuestión personal. Y espero que te sirva. Honestamente, espero de lo profundo de mi corazón que te sirva. Y no quiero decir puras cosas negativas de lo conservador o de lo tradicional. Hay un montón de consejos que desde el mundo más conservador surgen y que son tremendamente útiles. Son muy buenos, pero no sé si son los que a mí me sirven ahora o no sé si son los que a ti te sirven en este momento de la vida, porque mi conflicto grande es cuando las ideas de una persona son expuestas, son comunicadas como si fueran las ideas de Dios. Y ahí yo entro en cortocircuito porque hay demasiada gente arrojándose sobre sí palabras llenas de autoridad, cuando no creo que estemos en esa posición, no creo que tengamos realmente palabras llenas de autoridad para ofrecerle a la gente. Y de eso se trata. ¿Y ahora qué? De preguntas que yo me he hecho, de preguntas que otros se han hecho y que me las han hecho llegar, que dicho sea de paso, esa es la idea. Y aclaro, el capítulo de hoy es para presentar el podcast. Simplemente eso, para que sepas qué onda con esto y para que sepas si quieres recomendárselo a algún amigo o a alguna amiga y que nos sentemos juntos un día en la tarde a escuchar este podcast o a destrozar este podcast. Da lo mismo, hagan con él lo que quieran. Pero estas son algunas de las preguntas que a mí me surgieron y que a otras personas me han hecho a mí, personas que están en el proceso de construcción y que ya no saben para dónde ir. Por ejemplo, ¿y ahora qué le enseño a mis hijos? Yo respeto las decisiones que puedas tomar con tus hijos y de hecho esa va a ser la primera serie de este podcast. ¿Y ahora qué le enseño a mis hijos? Yo sé que hay personas que me escuchan que tienen hijos y otras que no tienen hijos. Créanme, los que no tienen hijos, tal vez este podcast lo pueden estar escuchando justo en el momento oportuno, porque llegará el momento para muchos de ustedes y muchas de ustedes que van a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué le enseño a mis hijos? O ¿y ahora qué hago si mi matrimonio fracasó? ¿Y ahora qué decisión tomo si la persona que amo no comparte mi fe? ¿Y ahora qué si ya no veo la oración como la concebía antes? ¿Tengo que seguir orando? ¿Tengo que seguir haciéndolo? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago para hablar de Jesús si ya no tengo interés en hacer proselitismo? ¿Y ahora qué le digo a mi hijo, a mi hija, si me acaba de confesar que es homosexual? ¿Y ahora qué?
Esas son las preguntas, esas y más, son las preguntas que queremos hacerle frente en esta nueva propuesta de podcast que se llama ¿Y ahora qué? En este podcast nos vamos a encontrar con muchos de los temas que les dije y otros más. Y yo quiero pedirles lo siguiente. Yo soy un convencido del poder que tienen las comunidades. De todo tipo, la comunidad que sea, tiene un poder intrínseco. Y si alrededor de este podcast somos capaces de crear una comunidad que vaya apoyándose en medio de estas preguntas, o que vaya proponiendo nuevas preguntas, yo lo encuentro genial. Si mientras estoy hablando de esto, a ti te surgen un montón de cosas en la cabeza, preguntas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? Por favor, déjalas en la casilla de comentarios del lugar en donde encontraste este podcast, o escríbeme a cesar@austinnewchurch.com. Va a aparecer el correo en alguna parte por aquí, va a aparecer el correo. O si no, bueno, o lo voy a poner en la descripción de este podcast, porque entiendo que hay gente que ve el podcast y otra gente que solamente lo escucha. Pero la idea es esa, que con sus sugerencias, que con sus opiniones hagamos de este espacio un mejor espacio. Afuera está que se cae el cielo a pedazos. Me encantaría que fueran capaces de escucharlo, pero no sé si la noise gate del micrófono alcanza a cortarlos o no. Pero de eso se trata. Además, en este podcast voy a tener invitados, porque tengo un montón de amigos con los que queremos conversar sobre la fe, la espiritualidad, fuera de los márgenes de lo tradicionalmente religioso. Muchos ya han alcanzado total autonomía en temas de espiritualidad, ya no están circunscritos a una institución en particular, y quiero hablar con ellos y quiero preguntarles cómo sienten, cómo viven, qué hacen frente a las preguntas que nosotros nos formulamos. Y además, en este podcast vamos a tener una sección de recomendaciones. Voy a separar una sección de recomendaciones para recomendar libros, para recomendar series de televisión que a lo mejor se pueden ver con cierto giro dramático o cierto giro teológico, en realidad, de reflexión teológica. ¿Qué dije? Dije libros, dije música, dije otros podcasts, y lo que se me ocurra recomendar, quiero hacerlo en ese segmento. Algunas recomendaciones van a servir, otras recomendaciones vas a decir, bueno, esto es basura que me acaban de recomendar, y está bien. No tiene que siempre calzar con tus expectativas, y yo la verdad que no siempre doy las mejores recomendaciones. Pregúntenle a mi esposa, que le he recomendado una cantidad de series a las cuales hemos invertido algo de tiempo y luego se enoja conmigo porque eran horribles o porque terminaron súper mal, no cerraron bien, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, tómense con calma las recomendaciones que puedo darles, pero las voy a preparar con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación. Y como les dije, esto solamente es la presentación de este podcast que se llama ¿Y ahora qué? Para bien o para mal, este ha sido el primer capítulo. Este ha sido el primer espacio que estamos creando con este nuevo formato. Y miren, yo no soy un tipo demasiado complejo. No tengo grandes planes para este podcast. Básicamente, soy como la música de fondo que están escuchando. Tal vez uso y abuso de la improvisación en muchas áreas. En otras soy más estructurado y mi esposa me ayuda mucho a eso. Pero en otras cosas simplemente voy, freestyle, improvisar. Es como diría aquel lindo personaje de las caricaturas me parece que ya de los 90s. Como dice Buzz Lightyear, o como Woody dijo de Buzz Lightyear: tú no vuelas, solo caes con estilo. Y a lo mejor eso es lo que estamos tratando de hacer acá, caer con estilo, y que en medio de esa caída llegó mi perro aquí. Alguien dejó abierta la puerta de la... Ay, oye, no te enredes aquí, cuidado. Ya se enredó con mis audífonos. Bueno, quédate quieto. Ok. Está mi perro aquí. Espero que en esa caída con estilo alguien salga beneficiado
de todo esto. Este ha sido todo por hoy en ¿Y ahora qué? Paz y mayéutica.